Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos. Vamos al capítulo 4. Y esta es la clase número 9 y lo he titulado La justificación en el Antiguo Testamento. Y yo sé que va a ser de bendición. Le comentaba hace un rato a mi esposa de que me deleito en este libro, ¿no? Aunque lo he estudiado y lo he estudiado, no termino de estudiarlo, siempre aprendo más y más con la gracia de Dios. Estamos ahí, Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Déjame leerle del 29, capítulo 3, 29 en adelante. Son 3 versículos que no leímos la semana pasada. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Es en tono de pregunta. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Muy bien. En la primera sección que hemos estado estudiando, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos habla la epístola de los Romanos, la prueba que todos somos, nos comprueba la palabra de Dios que todos somos culpables delante de Dios. Todos hemos violado sus mandamientos, porque dice la Escritura, termina diciendo, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien, ¿cómo dice? No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Porque comienza en el capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto significa que la ira de Dios está sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque fue Dios quien está trayendo esa ira hacia el hombre. Después explicó lo que fue la clase pasada, del capítulo 3, versículo 21 hasta el 28, cómo el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Aquí la justificación, el término salvación es justificados por la fe, es un sinónimo, lo que es la salvación y ser justificados. La justificación es un acto de Dios que declara justo al culpable. Es como en una corte, cuando el juez lo declara inocente, ya suena el mazo y es inocente, ya no se puede culpar. La justificación es un acto de Dios que declara justo al culpable,
al que cree en su Hijo Jesucristo, en base a la obra, de su obra en la cruz del Calvario. La justificación es un acto, no un proceso. Un acto donde no es un proceso, no hay niveles de justificación, como diciendo yo soy más justo que tú, o yo soy más justificado que otro, ni por tiempo, ni por linaje, ni por nada de eso, porque no hay uno más que otros. Todos los creyentes en su Hijo tienen la misma posición justa delante de Dios. No hay diferencia entre unos y otros, tanto para la salvación o para la condenación, porque Dios ciertamente está condenando a todo el mundo, pero también es a través de su Hijo que la salvación es para todo el mundo. Eso es lo bonito de parte de la justicia de Dios. La justicia es algo que Dios hace, no el hombre. Ningún pecador puede justificarse a sí mismo ante Dios. Dios no nos hace justos, nos declara justos. Es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, nos va a decir Pablo en el capítulo 8. Vamos a entender quién trajo la maldición. Bueno, lo vamos a leer más adelante en Gálatas, pero cuando menciona la Escritura que ya no hay condenación para los que están en Cristo, tenemos que entender cuál condenación. Tenemos que entender de qué somos salvos. Bueno, de la ira de Dios, como menciona Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ya dice que de todos los hombres, porque no hay justo ni a un uno. Ahora, muchos nos preocupamos de la maldición, por ejemplo, una maldición generacional, como dice un versículo en Éxodo, pero bueno, la maldición de la cual nos debemos de preocupar es de la maldición de Dios, cuando Dios maldijo al hombre por haber pecado. Quiere decir que quedó destituido de la gloria de Dios, como nos dijo en el capítulo pasado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que fuimos malditos por la condenación. Ahora, la Escritura nos enseña que no temer al que mata el cuerpo, temer al que puede destruir el alma y echarla en el infierno. Ahora, ¿quién es el que trajo esa condenación? Uno podría decir, ¿Adán? No, bueno, Adán fue la causa, fue el causante, pero ¿quién es el que dio esa maldición? La Escritura nos enseña que Abraham le dijo que te bendeciré a los que te bendigan, pero también maldeciré a los que te maldigan. Cuando Dios maldice a alguien, aquí sí la persona está en problemas, porque es como la persona que al no creer en el sacrificio de Cristo está condenado, como dice el Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree ya tiene la condenación, que está bajo la maldición, la condenación, el infierno por una eternidad. Ahora, quiero que vea esto de que la condenación, la maldición está sobre el hombre. La condenación está sobre el hombre, pero nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es a través de Cristo Jesús que se rompe esa maldición y somos salvos a través de Cristo Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como el puente. ¿Cómo podemos llegar a Dios, al Padre? Porque recuerde que no es su obra la que usted hizo para la salvación. Usted simplemente creyó. Por eso es el título de la enseñanza, que somos justificados por la fe en Jesucristo. La maldición viene de parte de Dios hacia el hombre. Y uno podría decir, bueno, tal vez usted se esconda, o vamos a decir, déjeme le pongo un ejemplo. Nos podemos asustar tal vez de los brujos que echen maldiciones, qué sé yo, del café, las cartas que te echaron, el vudú, que lo que te hayan hecho. Pero la maldición que cuenta o la que tiene relevancia es la maldición de Dios contra el ser humano.
Y el único que puede romper esa maldición es Cristo Jesús, porque en Él no se le halló engaño. Es el único que tenía una sangre pura, que no estaba contaminada. Todos nosotros llevamos una sangre impura. ¿Por qué? Porque ya está contaminada. Todos heredamos el pecado original. La escritura, bueno, lo vamos a leer más adelante. ¿Quién fue el que fue colgado en un madero? El que se hizo maldición por nosotros, Cristo Jesús, el que se hizo maldición. ¿Quién puede justificar? A los de la fe. ¿Quién puede condenar a los escogidos del Señor? Nadie. Nadie puede condenarlos, como nos va a decir más adelante en Romanos capítulo 8. Temer al que puede destruir el alma. ¿Quién es el que puede destruir el alma? No Satanás, sino Dios es el que puede destruir el alma. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice esto. Déjenme hacerlo leer. Dice, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, dice que un acta de decretos, pero ¿quién dio esos decretos? Dios, contra el hombre. Por eso todos alcanzamos la maldición. ¿Por qué? Porque todos hemos violado sus mandamientos. La ira de Dios, cuando menciona la ira de Dios, es ¿contra quién? Contra todo ser humano. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Y hasta que no entendamos eso, nosotros no vamos a poder tener esa paz para con Dios, que es lo que comienza el capítulo 5 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no podemos llegar al capítulo 5 si no entendemos el capítulo 4. Ya nos explicó el capítulo 1 hasta el 3 que todos somos condenados. Después en el capítulo 4 nos va a dar el ejemplo de Abraham. Y la justificación es un acto legal. Ya no hay condenación a los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Dios puso nuestra culpa sobre Él. Eso es algo impuesto. Dios se lo puso. Él se vistió de nuestro pecado. Jesús era santo. Nunca había cometido pecado. Nunca cometió pecado, pero Él llevó nuestra carga, llevó nuestro pecado. Entonces, la culpa fue sobre Él. Y esta cuenta no puede ser alterada por nadie. No confunda la justificación, que es un acto, como ya mencioné, o es un estado. La justificación no cambia. Por ejemplo, es como la santidad. La santidad es un acto, es una obra. Y la santificación es un proceso. Y ese sí puede cambiar día con día. ¿Por qué? Porque fallamos. Y estamos en un proceso. Todos como hijos de Dios, ya como cristianos, estamos en un proceso de santificación que nos estamos desintoxicando del pecado. Con la justicia de Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Nos ve limpios, lavados con la sangre de Cristo, cubiertos o revestidos. Y Pablo ya lo explicó en el capítulo 3 del 21 al 31. Y luego lo ilustra con la fe de Abraham, que es en el capítulo 4, que es lo que vamos a estar estudiando. La justicia por la ley es una recompensa por las obras, porque ciertamente dice, si obedeces esto, te salvarás. Pero la gente, los judíos, precisamente los judíos, a quienes se les dio la ley, ellos hacían obras y obras para ganarse la salvación, pero no entendían el propósito de la ley. En cambio, la justicia por el Evangelio es un don, es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿sabía que aún eso no los va a salvar? Déjenme les explico. Porque es a través de Cristo Jesús, no es a través de Dios, no es a través del Espíritu Santo. Dios declaró, somos justificados por la fe en Jesucristo.
Porque, bueno, Santiago dice esto, dice, crees en Dios, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios, obviamente que yo creo en Dios, pregúntele a muchos los que van al baile creen en Dios, pero eso no los justifica. Lo que los va a justificar es creer en Jesucristo. ¿Ya entendió la diferencia? Ahora, aún esto, que digan, yo creo en Dios, esto no los va a salvar. La salvación es por medio de la fe en su Hijo, lo que salva y justifica al pecador perdido, porque aún los demonios creen. Dios declaró a todos culpables, como ya hemos estado explicando, no hay justo ni aun uno, a fin de ofrecer a todos el don gratuito de la salvación. Y aunque la salvación no nos costó nada a nosotros, obviamente, como dice en el capítulo 3, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ciertamente a nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí, porque Él envió a su Hijo y también su Hijo pagó por nosotros. Es como un evangelista que andaba visitando de pueblos en pueblos y llega a un poblado donde todos trabajaban en una minería muy importante, muy grande, que hacían excavaciones, y para llegar a donde estaban excavando, pues ya habían puesto hasta un elevador para llegar hasta abajo, ascender hasta lo más profundo que estaban trabajando. Y un señor, un trabajador, no entendía sobre la salvación, y le dice el evangelista, dime una cosa, como él andaba con ellos, con los trabajadores, y andaba ahí ministrándoles, él le dijo al señor que no entendía, al trabajador, le dice, ¿qué es lo que hiciste para llegar aquí? Dijo, pues nada más me subí al elevador, apachurré el botón y ascendí, aquí estoy. ¿Y cuánto te costó a ti? Nada. Entonces fue cuando él entendió de que él no entendía de la salvación. A nosotros no nos costó nada, pero ese hombre entendió de que la compañía había invertido miles de dólares para fabricar ese elevador para que llegara a ascender hasta abajo. ¿Me expliqué? O sea, no es de que fue gratuito, que un día apareció ese elevador ahí, no. Estaba ese ahí, pero a la compañía sí le costó miles de dólares, pero a él no le costó nada, y él entendió que es cierto, a mí no me costó nada no me está costando nada la salvación, lo único que tengo que hacer es creer. Así también, la única manera que podemos estar en Cristo Jesús es creyendo en Jesús. Ahora, los judíos creyentes preguntaron, los creyentes, porque esta carta era dirigida a los creyentes, había judíos como creyentes, entiéndase gentiles. Y ellos preguntaron, los judíos que estaban en Roma, cómo su historia se relaciona con la doctrina de la justificación. Porque pues aquí hablaba de la justificación por medio mencionaba a Abraham, y todos los judíos, pues su padre es Abraham. Cronológicamente, Pablo acepta el reto para explicar que Abraham es el padre de la fe, pero también del creyente en Cristo, como leíamos el último versículo del versículo 11 que leímos. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes? A los que no estaban circuncidados, a los gentiles. Y Pablo toma esto en el libro de Gálatas. Ahora sí lo invito a que lea conmigo. En Gálatas capítulo 3. Y Pablo hace una exhortación, porque se estaban filtrando, como el día de hoy, muchos judaizantes a la iglesia. Y Pablo confronta a los de la iglesia en Galacia, les dice, oh Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está hablando, le está hablando a quién, a la iglesia, a los creyentes. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está diciendo Espíritu con E mayúscula, dándole la deidad al Espíritu de Dios. Y la única manera que podemos recibir el Espíritu de Dios es creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús. Y le hace la pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica, una pregunta que no espera respuesta, porque obviamente ellos habían sido salvos por el oír por fe, con fe. Dice, tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es la carne? Las obras de la ley. Dice, también, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, entiéndase Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahorita vamos a ir a esta escritura. Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aquí va a mencionar a los judíos, pero también a los gentiles. Dice, y la escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, entiéndase de nosotros también, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ve cómo está abarcando ya todo el mundo? Porque se iba a bendecir a todo el mundo a través de Jesucristo. Dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ve cómo los judíos están bajo maldición por las obras de la ley? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Significa que si violaban uno de los mandamientos de los 603 estatutos que están en la ley mosaica, ya quedaban malditos. ¿Me estoy explicando? Vamos a entender un poquito más. Dice, versículo 11 dice, y que por ninguna ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como hay algunas denominaciones que guardan el sábado, que la falta, que esto, que la ley, hasta a Jesús ya no le llaman Jesús, le llaman Mesías, ponen sus nombres, usan lenguaje hebreo incluso, pero es lo mismo que está diciendo aquí, de que ellos están creyendo, están judaizando a los cristianos. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién trajo la maldición? Dios. ¿A quién? Al hombre. Sigue diciendo, dice, hecho por nosotros maldición. ¿Quién se hizo maldición? Bueno, déjenle leer lo que dice. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién se hizo maldición? Cristo Jesús en la cruz. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Sigue diciendo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está prometiendo, o sea, Abraham le prometió la salvación. Y aún no llegaba a Cristo Jesús. Aunque Cristo siempre había estado,
Versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso la salvación es de parte de Dios. Sigue diciendo, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, entiéndase los judíos, nos dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, como si de uno, y a ti y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí menciona simientes porque son tres simientes. Una es Isaac, el otro son los judíos y los otros somos nosotros. Bueno, entiéndase, viene Isaac, de ahí viene Cristo Jesús. Dice, a través de la simiente íbamos a alcanzar la salvación, la simiente de Abraham. Versículo 17, esto pues dijo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Sé que a lo mejor no quiero confundirlos, pero sé que lo va a entender un poquito más. Regresando a Romanos capítulo 4, miren lo que sigue, lo que vamos a entender aquí. Dice, comenzamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, es que él creyó, él ofreció a su hijo, pero eso no le cuenta, no para con Dios. Para el hombre sí, él tiene que jactarse, como lo haría Pablo. Dice, yo circuncidado tal día, yo hebreo de hebreo, yo fariseo, yo esto, pero todo eso lo tengo por basura, dijo Pablo en Filipenses. Pero aquí Pablo está mencionando a Abraham, dice, porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Para con el hombre sí, pero para con Dios no. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjenme les explico, porque parece como un juego de palabras. Pablo cita a dos testigos para enseñar la justificación por medio de la fe. A dos testigos, y va a tomar a Moisés como el escritor de Génesis, pero también va a tomar a David, que va a mencionar el versículo 7 y 8. A David porque va a mencionar el Salmo 32. Para entender esto, cuando está mencionando a Abraham, tenemos que ir a Génesis capítulo 15. Y le pido la gracia de Dios para explicar todo esto. En el capítulo 15 de Génesis dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Pero tenemos que entender de cuáles cosas. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Bueno, Abraham había rescatado a Lot, su sobrino, de una coalición de reyes que se habían levantado contra Sodoma y Gomorra. Y los vence Abraham, y como que Abraham está temeroso, ¿me van a perseguir? Entonces aquí es donde, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque había un temor en Abraham. ¿Me estoy explicando? Okay. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mire cómo le está hablando de una guerra que podría venir. No te preocupes, Abraham, tú sigue tu camino, tú sígueme a mí, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuál es el galardón? Bueno, dice, y respondió Abraham, Señor,
dice, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para esto él ya había recibido una promesa, que a través de la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones. Por eso le dijo: salte tu tierra y tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Okay. Abraham creyó. Pero después de esto le está diciendo que él iba a ser padre de multitudes. Y aquí es donde hace la pregunta: pero no me has contestado, o no me has, ¿cómo se puede decir? Tú me lo prometiste y no me lo has cumplido todavía. Todavía no soy padre. Entonces aquí dice, por eso le dice: y el que va a heredar todo lo que yo tengo es un esclavo, un damaseno. Dice Eliezer, dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque iba a ser Eliezer y luego iba a ser su hijo el heredero de Eliezer. ¿Me estoy explicando? Ok. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, haga de cuenta que lo tomó de la mano y se lo llevó. Era de noche, por lo que dice. Y luego dice: mira las estrellas. Dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Quién se lo estaba prometiendo? Dios, ¿cierto? Ok. Y dice: y creyó Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso que dice y creyó a Jehová se entiende con un amén. Que así sea. Cuando María le dieron la noticia de que ella había hallado gracia delante de Dios, ella dijo: que así sea, amén. Fue todo lo que hizo, recibió gracia. ¿Me estoy explicando? Abraham recibió gracia. Entonces, aquí le está diciendo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero sabía que ahí no vino, ese es el pacto, el capítulo 15. Pero después viene Agar e Ismael, el capítulo 16. Y luego viene, dice, el pacto de la circuncisión. Esto, para hacer el pacto de la circuncisión, hermanos, pasaron 14 años para que viniera la circuncisión. Por eso dice: ¿fue justificado en la circuncisión o en la incircuncisión? Fue justificado en la incircuncisión, porque todavía no había venido la circuncisión como mandato para él. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Okay. Hay una palabra muy, regresando a Romanos, hay una palabra que en el capítulo 14 lo menciona 11 veces. Es la palabra contado. Cuenta o contado, dice, porque, versículo 3 dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, como que le fue a su cuenta. Versículo 5 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 6 también menciona la palabra atribuye. El versículo 8 también menciona no inculpa de pecado. El versículo 9 también menciona contada. El versículo 10, el versículo 13, el versículo 14, el versículo 22. Son 11 veces los que menciona en este capítulo esa palabra contada. ¿Y por qué? Porque cobra gran relevancia. Cuando alguno trabaja, gana un salario. Y ese dinero se le pone en su cuenta. Y más ahorita que ya, por ejemplo, usted ya da su cuenta de banco y se lo depositan ahí, en su cuenta, ¿cierto? Sí. Ahora, si usted trabajó
lo justo es que le paguen, ¿cierto? Ahora, y la pregunta que hace Pablo dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está mencionando? En el capítulo 15, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, como gracia, sino como deuda. Ahora, hizo la pregunta acá Abraham diciendo, Abraham tiene que gloriarse. Hace una pregunta retórica, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a nadie. Es gracia lo que recibimos. Yo recuerdo que alguien decía, ay, pues me va tan bien que no sé si le debo yo algo a Dios o Él me debe algo a mí. No, bueno, obviamente que no entendía. Pero no, es que Dios no le debe nada a nadie. Bueno, hay un versículo donde dice, el que le da al pobre, a Dios le presta, ¿cierto? Y Dios paga con intereses. No le debe nada a nadie. Si tú le... Bueno, no nos debe nada. Somos nosotros los deudores, ¿cierto? Porque la ira de Dios está sobre el hombre. Ahora, pero Abraham no obró para ganar la salvación. Sencillamente creyó y le fue contado por justicia. Le fue a su cuenta de banco celestial. Creyó en su palabra, creyó en su promesa. Fue Jesucristo quien hizo la obra en la cruz y su justicia fue puesta en la cuenta de Abraham. Mire lo que dice el versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Note cómo lo dice la Escritura, dice, mas al que no obra, sino cree aquel, ¿a quién? A Dios, que dice, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Significa, haga de cuenta usted o yo, cualquiera de nosotros, que ya la Escritura ya nos dijo que somos impíos, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. Si no somos justos, somos injustos. Si no somos buenos, somos impíos. Amén. Nada más hay dos, no hay para dónde escoger. Y la Escritura ya nos dijo, no hay justo ni aún uno. Todos somos impíos, ¿cierto? Pero aquí dice, al que cree que justifica al impío. En Primera de Reyes, bueno, el rey Salomón, cuando dedicó el templo de Salomón, que se conoce, él dijo esto, dijo que Dios le pidió a Dios en oración que condenara al impío y que justificara al justo. Y suena algo razonable. Pues sí, ¿no? Cualquiera lo entendería así. Dale pavo al que hizo malo y dale el beneficio al que hizo el bien. Pero Dios justifica al impío, porque es lo que nos está diciendo aquí. Aquel que cree, al que justifica al impío. Ahorita se lo voy a explicar un poquito más. Dice, al impío que justifica, Salomón dedicó el templo y le pidió a Dios que condenara al impío y que justificara al justo. Pero Dios justifica al impío como tú y como yo. Porque no hay justo ni aún uno. Y David experimentó esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué David experimentó esto? Porque David había pecado con Betsabé y había mandado matar a su esposo, a Urías. Entonces, cuando fue confrontado en el capítulo 30, en Salmo 32, como el Salmo 51, es cuando reconoce y confiesa su pecado. Déjense lo leo. Capítulo Salmo 32, si gusta apuntarlo, dice, es lo mismo que dice en Romanos, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré. Hasta que confesó su pecado, entonces fue justificado. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cómo era David? Impío. Era malo, requete malo, como usted y como yo. Por eso ahora sí podemos entender lo que dice el versículo 5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si le crees a Dios, lo que está hablando de la justificación del capítulo 3, nuestra fe es justificada, nuestra justificación está en Jesucristo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo somos criaturas nuevas. Ahora, ¿cómo es que somos criaturas nuevas? Tenemos que morir a la carne y nacer de nuevo. Ahora, espero que me vaya siguiendo el hilo. Abraham fue declarado justo cuando era incircunciso. Y desde el punto de vista judío, Abraham era un gentil, porque ya nos dijo la Escritura, tomando Génesis 15, de que él fue justificado, pero en la incircuncisión, porque todavía no llegaba la circuncisión como mandato. Amén. Y para los parámetros del judío, como se jactaban ahí delante de Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes me quieren matar. Ahora, Abraham, desde el punto de vista judío, Abraham era un gentil que vivía entre puros idólatras, ahí en Ur de los Caldeos, junto a todos los pecadores. Abraham ya tenía 99 años cuando fue circuncidado. Ya habían pasado 14 años, lo que ya nos dice en del capítulo 15 al capítulo 17 pasaron 14 años. Cuando fue circuncidado, cuando se hizo el pacto por la circuncisión. Porque la circuncisión nada tiene que ver con la justificación. Espero y bueno, qué bueno que todos los judíos entendieran eso, porque ellos siguen practicando la circuncisión como ley, porque siguen esperando a su Mesías, porque no miraron al que traspasaron, dice Ezequiel. Entonces, ¿para qué sirve la circuncisión? Bueno, servía como señal, como sello de que Abraham le pertenecía a Dios, como ya no lo dice más adelante. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pues, diciendo en otras palabras, ¿esta promesa es solamente para los judíos o también para los gentiles? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Por qué? Porque él le creyó, él dijo amén. En el capítulo 15 de Génesis. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Hace la pregunta Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Ok? Dice, y recibió la circuncisión, versículo 11, como señal. Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Entiéndase nosotros, gentiles. Amén. Ahora, aquí está diciendo, dice, como señal, un sello. Cuando usted compra esos tenis Nike, ya Gol, diría por ahí. Bueno, cuando usted ahí tienen las letritas, tiene Nike, ¿cierto? ¿Por qué cree que se lo pone? Porque está identificando la marca. Cuando Dios creó al hombre, lo creó y le puso su imagen, el carácter de Dios.
fuimos sellados en la imagen de Dios. Pero el pecado distorsionó la imagen del hombre. Ahora todo lo que nos pasa es para bien a los que están en Cristo, para ser formados a la imagen de Cristo. Entiéndase, somos sellados. ¿En qué? A través de Cristo, los creyentes, ¿cierto? Ok, póngame mucha atención. En Efesios, pero ahora los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice así: en Él, hablando de Cristo Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la que viene, la del corazón, porque mire, la del corazón es la que nos menciona en Colosenses capítulo 2, versículo 10 y 12 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Qué significa esto? Que el sello para nosotros es el bautismo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. La circuncisión no le añadió nada a la salvación de Abraham, solamente testificó de ella como señal de la pertenencia y para recordarle la promesa de Dios a Abraham. No se te olvide, Abraham, de quién eres. ¿Por qué? Porque estás marcado, estás sellado con la promesa. ¿Me estoy explicando, hermanos? La circuncisión. Abraham no se ganó la salvación, ni se la merecía tampoco, como ni tú ni como yo. Fue dada por gracia solamente, para que nadie se gloríe delante de Dios, como también el día de hoy, porque nadie puede ser salvo por las obras de la ley, como nos dijo en el capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La ley no fue dada para salvar al hombre. Es lo que no entienden, por ejemplo, los que guardan el sábado y que todo eso, y lo respeto, porque dice la Escritura en Romanos 14, dice que el que hace caso del día para el Señor lo hace. Yo no tengo ningún problema. Pero el imponer algo a la salvación, aquí sí hay un problema, porque la salvación es solamente por fe. Dice: la fe no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrarle la necesidad de un Salvador, a Cristo Jesús, que estuvieran esperando al Mesías. El hecho de que Abraham haya sido justificado por gracia y no por la ley, prueba que la salvación es para todos. Porque por ahí está una doctrina que dice que nada más unos escogidos, unos sí, unos para salvación y otros para condenación. Pero aquí repito el comentario: el hecho de que Abraham haya sido justificado por gracia y no por la ley, prueba que la salvación es para todos. Amén. Mire lo que dice del versículo 12 en adelante. Dice, versículo 12 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entiéndase, es nuestro padre de la fe, nuestro padre Abraham. Versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de la que sería heredero el mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa.
Porque la promesa, el justo por la fe vivirá. Pero si es nada más la salvación para los judíos, pues de nada sirve que creamos nosotros, ¿cierto? Por lo que está diciendo aquí. De nada sirve venir aquí los domingos, venir aquí, que diezmar, que orar. De nada serviría porque no nos va a hacer salvos. Pero mire lo que dice. Porque no la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de la que sería heredero todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué produce ira? Bueno, produce ira porque no puedes cumplir toda la ley. Te vas a molestar contigo mismo y hasta con Dios. Sigue diciendo, dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, no solamente para los judíos, sino también para los que para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Pablo está asegurando, es tu padre Abraham por la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, a quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire cómo Pablo en este versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Entiéndase, usted y yo somos una de esas estrellas que vio en el firmamento Abraham. Tanto su descendencia, cronológicamente, los judíos, la nación de Israel, como también nosotros por la fe. Entonces, dice, delante de Dios a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fue justificado el poder de la resurrección. Y aquí yo le pido doble porción de gracia al Señor para que les revele esto y que me dé gracia para explicárselo. ¿Cómo es que puedo explicar la justificación por el poder de la resurrección? Porque aquí va a hablar de lo muerto. Dice, delante de Dios a quien creyó, a quien da vida a los muertos. Y aquí entiéndase de que está hablando de quién, de Abraham. Amén. Póngame mucha atención. Pablo, versículo 18 dice, el que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, así como las arenas de los mares. Pablo vio su rejuvenecimiento del cuerpo de Abraham, porque Pablo es el que está narrando esto. Y Pablo vio el rejuvenecimiento del cuerpo de Abraham como un cuadro de la resurrección de los muertos. Y luego lo relacionó con la resurrección de Cristo. ¿Por qué es que menciona la resurrección? ¿Por qué es que Pablo implica aquí la resurrección? Porque recuerde que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Tienen que estar las tres partes: muerte, sepultura y resurrección. Ya nos habló de que ya Abraham estaba como muerto. Por eso menciona el versículo 17, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Obviamente que no estaba muerto literalmente Abraham, sino que está hablando figurativamente a Pablo, porque menciona cómo ve que rejuveneció a Abraham, ese viejito ya de 99 años, para concebir, para que su esposa concibiera. Dios
demoró darle a Isaac, a Abraham y a Sara, su mujer. Demoró años, no los apunté, para que toda su fuerza humana y natural decayera, porque recuerde que del capítulo 15, donde Dios le hace la promesa que es justificado por la fe, en el capítulo 16, aquí es donde ya viene Agar y nace Ismael. Ahí todavía Abraham se sentía fuerte. No, échenme la esclava y otra si quieren, y otra yo creo, qué sé yo, estoy parafraseando nada más, porque se sentía fuerte, pero ya pasaron 14 años, ya no era el mismo viejito de los 80 y tantos, ya le faltaban fuerzas, ya se sentía como muerto. Y aquí es para que fuera inconcebible que el hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo de la matriz estéril de su esposa de 89 años. Desde el punto de vista reproductivo, ambos estaban muertos, tanto como Abraham como Sara. Para que toda la fuerza humana natural decayera y luego desapareciera esa fortaleza que tenía tal vez Abraham todavía, y solo mantuviera la esperanza contra esperanza. Mire lo que dice: él creyó en esperanza contra esperanza, porque se veía así viejito, pues yo ya no puedo. Y volteaba a ver a su mujer: ay, mujer, qué sé yo, 89 años, imagínense, y aparte que era estéril, nunca había tenido hijos, y aparte de eso que ya había pasado el tiempo de que una mujer pudiera concebir. Usted entiende la biología en cuanto a la mujer, porque era inconcebible que un hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo de la matriz estéril de su esposa de 89 años. Desde el punto de vista reproductivo, ambos estaban muertos. Abraham solo creyó, por eso todo comienza con él, como el padre de los judíos y nuestro padre por la fe. O sea, todo comenzó en Abraham. ¿Me estoy explicando? Ya para esto ya pasó Adán, pasó Noé, y ya viene Abraham. Del capítulo 10 en adelante ya nos comienza a hablar de Abraham. Algunos se preguntan: ¿por qué mi hijo, y esto espero que le ayude, por qué mi hijo no entiende de la salvación, no entiende del evangelio? ¿Por qué mi esposo no entiende? ¿Por qué mi esposa no se convierte? Bueno, es una pregunta válida. Dios tiene que esperar que el pecador esté muerto, y bien muerto. Cuando el Señor Jesús hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan que Él dijo: ya nuestro amigo Lázaro ya duerme? Ya está mejor, ¿no? Ya se murió, está bien muerto. Y qué bueno. Y imagínense los discípulos, y dice que está alegre porque se murió nuestro amigo. Pero Él lo decía porque sí, Él sabía lo que iba a hacer. Iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque cuando llegó ahí dijo: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y ya pregunta: ¿dónde lo pusieron? Aquí. Ya tiene 4 días, Señor, ya apesta, ya hiere, ya huele mal. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué no fue el segundo día? Tal vez una resurrección, allí no sé, unos choques eléctricos, algo. No, 4 días. Estaba bien muerto. ¿Cómo estaba Abraham? Bien muerto. Mire lo que sigue diciendo. Dice: y no se debilitó en la fe, versículo 19, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tenía 99 años. Dice: o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya se veía viejito, sí, pero se acordó de la promesa
y se fortaleció. Hazme unos licuados, mujer, no sé, algo, ¿no? Fue a hacer unas lagartijas y luego regresó y no sé qué pasó, pero bueno, lo obvio. Dios tiene que esperar, regresando, tal vez un familiar que usted tenga que no se convierte y no entiende, sigue con su soberbia, con su necedad, con su obstinación, sigue en su pecado, en su libertinaje, qué sé yo. Bueno, Dios tiene que esperar hasta que el pecador esté muerto y bien muerto e incapacitado para ayudarse a sí mismo. Hay algunos que tienen que llegar hasta la bancarrota. Por eso dice, hijo mío, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. No estés jugando con tu eternidad. Y ahí sí ya va en serio el pastor. Pero habrá algunos que no es hasta que se la están jugando, que no me agarra la policía y que no me pasa nada, y que quizás que lo agarra la policía y ya terminan llorando. Terminan unos en divorcios, terminan unos sepultando a sus hijos, terminan unos, qué sé yo, pero Dios va a tratar. Hoy es el día de la salvación, dice la Escritura. Por eso no juguemos con nuestra eternidad. Tiene que incapacitar al pecador para que esa persona no se pueda ayudarse a sí mismo. Que diga, no, yo tengo dinero, no, yo tengo esto, yo sé mucho. Hay algunos que saben mucho, de tonto que saben, se vuelven locos. Perdón por eso, porque dice la Escritura, dice, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, delira. ¿Qué significa? Se vuelve loco. Se fue en el avión allá en el cosmos por no creerle a Dios. Los tiene que desarmar algunos para que ellos no se puedan ayudarse a sí mismos, para que no haya dudas antes de manifestar el poder de Dios por medio del Evangelio para la salvación. Porque Pablo comienza en Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío como al gentil, como al griego. Poder de Dios es de que derrumba tus argumentos, te llega a la quiebra, te lleva al hospital, te lleva a donde sea, para quebrarte los pensamientos. Pero al mismo momento, si crees, edificas el templo de Cristo en nosotros. Ese es el poder del Evangelio. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, y no me avergüenzo como pastor, no me avergüenzo como cristiano, no me avergüenzo de mi Señor Jesucristo. Cuando Abraham creyó, ya estaba como muerto. El poder de Dios obró en su cuerpo. Dios operó el nacer de nuevo en el creyente en Jesús y obtiene vida eterna. A ver, pastor, pero el título dice que la justificación en el Antiguo Testamento. Bueno, termino con esto. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En una ocasión, un pastor que había tomado un descanso andaba por una ciudad y dijo que para no... él quería alimentarse y entró a una iglesia evangélica y vio un grupo de hermanos, llegó temprano a la escuela dominical, donde pues algunas iglesias tienen su escuela dominical, y estaba el maestro, ahí estaban los hermanos, el pastor se sentó allá atrás. Y el maestro se veía como que no tenía mucho conocimiento. Y él hace la pregunta en general, dice, a ver, él hizo la pregunta, ¿cómo fueron salvos las personas del Antiguo Testamento? Entiéndase, los creyentes.
Y dijo uno ahí, pues por las obras de la ley. Muy bien, le dijo el maestro. Pero el pastor se quedó así. Pero Pablo dice, oiga, pero Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Bueno, sí, habrá unos que difieren de mí. Y otro se levantó y dice, pues por los sacrificios de los animales, por la sangre de los animales, son justificados en el Antiguo Testamento, son salvos. Y muy bien, le dijo el maestro. Y el pastor otra vez alzó la mano. Oiga, pero dice la Escritura que la sangre de los machos cabríos, de los animales, no pueden quitar el pecado del mundo. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, bueno, ¿cómo? Dice, él terminó diciendo, a ver, ilústrenos usted, que sabe mucho. Dice, no, pues yo nada más le puedo leer Hebreos capítulo 11. ¿Y qué dice el capítulo 11? Dice, es por la fe. Por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe David, por la fe fueron justificados. Es lo mismo el día de hoy. ¿Cómo podemos ser salvos el día de hoy? Por la fe. ¿Cómo fueron justificados Abraham? Por la fe. Y es gracia, no es como salario. Amén, hermanos. Póngase de pie. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones.